Hola, mi nombre es Joseph Ibáñez, soy de la carrera de Ingeniería Civil de segundo semestre. Mi nombre es Julie Guardo, estoy en segundo semestre de literatura y primer semestre de diseño. Mi nombre es Valentina Parra y voy en quinto semestre de medicina. Mi nombre es Rafael Córdoba y estoy en noveno semestre de Física y Matemáticas. Con respecto a la conferencia o a la entrevista, lo que más me llamó la atención fue ese concepto de naturaleza que usaba el señor y cómo se transformaba cada relación, pues ya sea humano-humano o humano y no humano, que decía el autor, eh, respecto al entorno en cual se desarrollaban estas relaciones. Ya vemos como él, por ejemplo, según la experiencia de él, cuando viajó a la Amazonía o al Perú, vio cómo esa cultura, que son pues las costumbres o lo que se adquiere personalmente y se practica en una sociedad, cambiaba dependiendo pues la zona o el entorno donde se ubicaban. Y en eso fue donde él se enfocó principalmente sus estudios. Esto último que mencionas a mí me parece muy interesante porque la verdad me hizo pensar, bueno, cuando Philip mencionaba acerca de su experiencia en la Amazonía, me hizo pensar en un artista que pues se los quiero mostrar y creo que ahí se ve. Y pues este artista se llama Carlos Acanamijoy, es del Putumayo, de Colombia, y la verdad es que lo que hace es representar el arte de la naturaleza o esta belleza de la naturaleza que muchas veces ha sido retratada a lo largo por antropólogos, por filósofos, por literatos de Colombia específicamente, hablando en este momento, y muestra cómo la naturaleza es también una conexión no solo entre lo netamente natural en el sentido de las, no sé, plantas, fauna y flora, sino como la naturaleza y la sociedad, como lo mencionaba Philip, es a la larga un conjunto y es nuestra interacción entre todos los seres vivos, bueno, y también hasta incluso factores no bióticos, todos hacemos parte y configuramos eso que sería pues la sociedad. A mí eso se me hizo muy interesante. Hay una parte más adelante en el video en el que él menciona como eh, la definición que todo el mundo tiene de la palabra clan, que es como una unidad de descendencia. Y al final él menciona que un clan realmente no solo como un conjunto de personas viviendo ahí que son de una descendencia, pues que son de una sola descendencia, sino que también es el territorio en el que viven, los animales que tienen ahí, las relaciones que tienen entre ellos. Y ahí viene mi concepto que a mí me parece pues el más interesante de todos, pues de todo lo que habló en la entrevista y es lo de la antropología política, que el señor empieza a hablar que la política como él la mira y como la describen es diferente a la política que normalmente se describe y es como las relaciones que están entre los humanos y los no humanos, que son más morales y son de más colaboración y más social y no como un sistema de recursos. Entonces a mí eso me pareció muy interesante y me gustó mucho la parte en la que dijo, en la que en esta antropología política realmente lo que se hace es que uno tiene un papel de representante para una forma que normalmente uno, que no se puede comunicar como nosotros lo hacemos. Entonces, las relaciones que hay entre los humanos y los no humanos, los animales, por ejemplo, que eso ocurre mucho en los indígenas. Eso me pareció muy interesante a mí. De hecho, eso en la literatura se llama metáfora social y sí, es muy interesante. Ya, perdón. Sí, de hecho hay como unos aspectos importantes que decía él, que era como cómo se relacionan estas diferentes especies humanas y no humanas. Y pues así como ustedes estaban eh, viéndolo desde su campo, a mí me trajo un concepto matemático que es una geometría no mira las estructuras, por ejemplo, una esfera, no la mira desde afuera, sino la mira desde sus propiedades desde dentro de esta esfera. Entonces, pues localmente una esfera puede parecerse muy igual a un plano, pero son esas diferentes analogías que es justamente lo que menciona con sus formas de dar eh,
sentido como a los objetos, que hacen ver esta conexión y esta forma en cómo estos, digamos, humanos y no humanos interactúan y hablan para crear lo que decía Valentina sobre su sociedad en política y ver como los mejores recursos y todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que esta idea que uno no puede tener como un solo concepto de humano y no humano es súper interesante en el sentido de todas las propiedades intrínsecas que hacen a un humano ser análogo a, por ejemplo, lo que decían en la entrevista, un árbol o algo metamorfo. Es como, ya que hablamos de esto, el concepto del totemismo, que son como las cualidades, ya sean morales o físicas, que se comparten pues entre las personas que conforman esa sociedad, ya sea independientemente de la forma que tengan, siempre va a poner por encima de esas cualidades físicas o morales. O en el analogismo, que es cuando pues estas sociedades se juntan por las cosas que tienen, por así decirlo, en común, en los elementos dispares de cada uno. Pues yo creo que Sí, lo más importante es que te hace reflexionar sobre tu existencia misma, ¿no? O sea, sobre nuestros comportamientos y nuestras relaciones con los demás. sí, yo creo que por lo general uno tiene como el enfoque equivocado de pensar cómo estudia esos otros objetos que están en mi diferente grupo, que era lo que decía como yo no puedo estudiar un árbol por ser un árbol, siendo yo una persona, sino debo estudiarlo como un árbol. Entonces, me parece como súper interesante eso también. Digamos, por ejemplo, a mí ese concepto se me hizo un poco extraño, porque pues desde el punto de la medicina uno estudia a un humano desde un humano. Entonces, se me hace raro, o pues a mí se me hace raro estudiar, por ejemplo, lo del árbol. O sea, a mí este concepto realmente se me hizo extraño cuando lo escuché. Pero también se me hizo muy interesante lo que estamos diciendo de las analogías. Creo que en un punto mencionó que eh, hay como, o sea, las diferentes analogías a uno, o sea, uno puede estudiar el mundo que está compuesto por diferentes analogías, ¿cierto? Se me hace que eso aplica mucho, digamos, por ejemplo, cuando uno está, en mi caso, que pues es medicina, cuando uno está tratando pacientes que no son de la región, por ejemplo, extranjeros o algo así. En la Santa Fe, que pues es en donde los de Uniandes hacen las prácticas, hay muchos extranjeros y el comportamiento de ellos como tal frente pues a los médicos, a las enfermeras y todo el personal de salud es muy diferente al de los colombianos. Es muy extraño. Es más, de hecho, a veces son mucho más respetuosos, no sé si esa sea la palabra correcta para describirlos, pero son como más respetuosos, más tranquilos. En cambio, digamos, por ejemplo, una vez tuve un paciente de Medellín y ese señor estaba, y toda la familia estaba ya haciendo como una medio fiesta porque pues el señor ya se estaba recuperando, a comparación de uno que yo vi que era de Canadá y el señor ya era como más tranquilo, más calmado, interesante. Sí, él habla también, no sé si tenga que ver, pero él habla de un concepto que se llama metamorfosis, que es como la capacidad de comunicarse, no pues del lugar, sino de la interioridad de cada cuerpo, o sea, de la forma de ser, que digamos, pues casi todos, hay mencionado de unos indígenas que tenían como máscaras de animales, pero aún así cuando se Ah, abrían sí. eran humanos. Entonces, ese es como ese concepto de que nos comunicamos a través de nuestro interior. Se da cuenta, eso viene como muy irrigado desde las perspectivas como de Occidente y de Oriente, en el sentido de que pues uno mira, por ejemplo, todas las esculturas y todas tienen ese tipo de caras que si bien no son la cara que un humano podría tener, son una especie de modificación salvaje, podríamos decir, a lo que un humano podría ser, en, no sé, por ejemplo, en la luna
alguno de estos sujetos que uno no pensaría que son humanos clásicamente. Es gracioso que mencionaron lo de las máscaras y la palabra persona viene del griego prosopon, que significa máscaras. O sea que a la larga nosotros mismos también somos seres de máscaras.